Los campos magnéticos, no sé, bueno, este, um, sabemos que el espectrómetro de masa nos sirve mucho para las cargas eléctricas y los campos eléctricos y magnéticos. Este tiene varias aplicaciones en las capas del área, las áreas de química, ya que este nos ayuda a detectar drogas, análisis de agua en el sector, y también nos sirve mucho en el sector de perfumes. También nos sirve mucho con procesos microscópicos y macroscópicos que se derivan más o menos en la separación de partículas para categorizarlas por su masa. Siguiente. El espectrómetro de masas tiene diferentes partes. La primera parte consta de sistematizar el sistema de introducción de muestras, que es simplemente evaporar las muestras para tener una presión de 1 por 10 a la menos 6 milímetros de mercurio, que es la presión mínima que debemos obtenerla. El compuesto siempre, bueno, la molécula siempre debe estar en estado gaseoso para que pueda entrar al espectrómetro. La fuente de iones, simplemente tenemos que ionizar la partícula para que pueda entrar bien al espectrómetro de masas y poder entrar con velocidad, por así decirlo. Y el selector de velocidades funciona con un campo eléctrico y un campo magnético. Y la partícula va en dirección perpendicular a estos ejercen unas fuerzas en sentidos contrarios y paralelos y aceleran a la partícula y evitan que se desvíe la partícula y choque contra los muros. Solo las moléculas que vayan a cierta velocidad son los que no chocarán. En selector de masas, lo que hará la partícula al llegar a esta parte es que llegará con con una trayectoria circular y terminará chocando con el muro y ahí es cuando podemos detectar a la partícula con la masa. Y pues ahí es el detector. Muy bien, ya ahí se acabó el tiempo. El siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar del modelo matemático. Ya que tenemos el selector de velocidades hasta que lleguen a la colisión y sean detectados, decidimos tomar la orientación de ejes coordenados X, Y y Z de tal manera como se muestra en la imagen. Posteriormente, mediante la modelación del movimiento a través del selector de velocidades, o sea, nuestro punto era modelarlo, por lo que teníamos tres fórmulas, que son la del campo, la de la fuerza de Lorentz, la de Newton, y cuando las igualamos, perdón, son esas dos, pero cuando las igualamos, terminamos con la tercera fórmula. Ahora, después de realizar el producto cruz, se obtiene la fórmula de aquí hasta abajo, esta de aquí, y con esa fórmula ya podemos trabajar en la modelación de dicho problema. Ay, perdón. Muy bien, entonces a partir de esa expresión podemos calcular las 4 ecuaciones diferenciales que se utilizaron mediante el método de Runge-Kutta 4, de orden 4, en MATLAB. Y aquí están a grandes rasgos nuestros cálculos y a partir de estas ecuaciones se puede graficar el movimiento de una partícula a través de un selector de velocidades, que es nuestro punto. ¿Profe, sigo o que ya siga los resultados? ¿Continuaré yo con los resultados? Sí, si acabas tu parte, Arturo, el siguiente entonces. Sí, perfecto. Bueno, nosotros agarramos unas 3 isótopos de hidrógeno. Estos datos los tomamos de un experimento que vimos que se realizó. Entonces nos basamos en estos valores para hacer igualmente nuestra modelación. Nosotros agarramos una velocidad inicial igual a 1666 metros sobre segundo, y una velocidad inicial en y igual a 0. Nosotros trabajamos con 3 masas y ahorita les vamos a mostrar los resultados. Con una masa chiquita, otra un poquito, aquí las pueden ver. Si nos vamos a la siguiente parte, ¿me pueden cambiar de diapositiva, por favor? Podemos observar cómo este es aquí está un campo magnético
Y en esta parte podemos observar en diferentes colores el diferente radio que hace las diferentes masas. A mayor radio es mayor la masa, ya que es directamente proporcional con la ecuación dinámica de movimiento circular uniforme. El del lado izquierdo es un campo uniforme y el del lado derecho es un campo no uniforme. Como podemos observar, en el campo no uniforme tiene una trayectoria variable a comparación con el de la izquierda. Bueno, yo creo que este bloque ha sido uno de los más retadores, tanto de temas como pues, también por todo el que estamos en nuestras casas y todo eso. Y las principales dificultades que tuvimos asociadas con el reto, bueno, uno fue encontrar las ecuaciones diferenciales, ya que tenemos muchísimas formas de muchos teoremas y de todo eso, y pues se nos dificultó algo y luego como diferenciarlos del vector, separarlos, ver en qué ejes íbamos a ponerlos, o sea, todo relacionado con las ecuaciones. Sí nos costó algo de trabajo, pero pues al final lo solucionamos. Bueno, también fue una gran inversión de tiempo. Yo siento que invertimos mucho más tiempo que en otros bloques, porque pues como dije, ha sido algo mucho más retador. También tuvimos dificultad en el código, porque sí vimos el rancho Qt de orden 4, pero ese lo vimos con nada más 2 funciones. Y como nosotros teníamos 4, pues ya teníamos que implementar como 4 veces esa misma función. También la diferencia entre el campo uniforme y el no uniforme también fue una dificultad, porque no sabíamos qué esperar pues, de esta modelación, o sea, como qué graficaría. Y bueno, también fue un reto inusual, fue una combinación de conocimientos de bloques anteriores, que pues es algo que pues espera, que cada vez vaya aumentando la dificultad y todo. Y bueno, también sentimos que tuvimos muchas asesorías que sí nos ayudaron, pero nos seguían creando como muchas dudas y así. Y pues sí fue algo difícil. Y también, bueno, al final sí comprendimos muy bien cómo funciona el el espectrómetro de masas, pero también la comprensión del velocímetro y de todos los temas fueron algo complejos. Bueno, y para la conclusión, inicialmente tuvimos que entender como a mucha profundidad el funcionamiento del espectrómetro de masas. Esto para poder después llegar a las ecuaciones diferenciales que modelan su movimiento, tanto en el selector de velocidades como en el selector de masas. Creo que esta fue como una parte fundamental porque, por lo menos en mi caso, pues me costó como un poco de trabajo entender bien cómo funcionaba, sobre todo porque o sea, teníamos que saber como cosas pues desde el módulo pasado que vimos de eléctrica y también como de todo lo que hemos visto en estos 2 semestres de MATLAB. Entonces, por eso siento que fue como tan complicado poder llegar al resultado. También nos dimos cuenta de que hay unas condiciones óptimas para el mejor funcionamiento del espectrofotómetro, como es un campo magnético y un campo eléctrico uniforme, así como un estado de vacío. Sin embargo, estos factores pues no se pueden lograr hasta cierto grado, o sea, en la realidad, o sea, no se puede llegar como al 100% de eso. Entonces, por eso que hicimos como una modelación como con el resultado ideal y otra como con lo que sería como más acercado a la realidad de un experimento así. También para la realización de este reto se logró llegar a separar y modelar las trayectorias de 3 isótopos de hidrógeno con diferentes masas y que por lo tanto terminaron teniendo un radio distinto que era proporcional a su masa. Este trabajo nos hizo darnos cuenta de la importancia de un espectrofotómetro de masas en nuestro ambiente laboral y otras cosas importantes es que entendimos los fenómenos físicos que suceden dentro de un espectrómetro de masas y al hacer esto pudimos comprender con mayor profundidad los procesos químicos dentro de un laboratorio y también es importante tener ese instrumento en cuenta, al igual que la naturaleza de los fenómenos que emplea para nuestras prácticas a futuro. Y finalmente, cabe resaltar que este trabajo nos permitió darnos cuenta de la multidisciplinariedad que se necesita adquirir para nosotros como ingenieros para poder resolver retos de esta magnitud, que aunque parecen sencillos, pues involucran como muchas áreas de conocimientos que pues lo hacen más complejo. Ok, muchas gracias. Ya terminaron, ¿verdad? Bien, muchas gracias.
si quieren dejar de compartir, y ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Para esto le doy aquí la palabra a la profesora Danay. Por favor, Danay. Gracias, chicos, por su presentación, y me gustaría preguntarle a Jair que me abundara un poquito más respecto a qué ocurre físicamente en la cámara donde obtienen ya la fuente de iones. ¿O ¿Se cómo refiere ocurre a esa después del ionización? velocímetro? ¿Se refiere después del Una, velocímetro? una vez que ya pasan por la cámara de volatilización, que obtienen ya la corriente gaseosa, ¿cómo se obtienen los iones ya en esa cámara en la fuente de ionización? Si es que es lo que no entiendo. Se refiere más o menos a la parte de velocímetro. Aquí las partículas van a cierta velocidad. Las partículas van creando, si no me equivoco, un campo magnético que va a contrarrestar el campo eléctrico que está en el velocímetro, y las que no sirven como una correlación se terminarán estrellando con alguna de las paredes que hay en el velocímetro. Una vez después pasando el velocímetro, estas pasarán a la cámara, donde seguirán una trayectoria circular y terminarán chocando con alguna de las paredes dentro del detector, y es ahí donde nosotros podemos detectar la masa de la partícula dependiendo qué tan lejos llegó dentro del detector. Ok. Arturo, quería profundizar un poquito más en la parte, sigo con lo de los iones, cómo esas moléculas gaseosas se convierten o cogen carga para convertirse en iones. Dentro del espectrómetro de masas hay un filamento por el cual pasa, que está alimentado por un diferencial de carga, me parece, y por ahí pasan los electrones cargados, y al pasar por ahí el gas y el filamento, de una manera les quita un electrón a las partículas gaseosas que van pasando, dejándolas cargadas positivamente. Ok, muy bien. Si quieren seguir ustedes con preguntas. Ok, sí, muchas gracias. Sí, Miguel Ángel. Ok, dentro de las dificultades que mencionabas, María, había algunas que mencionaste de la parte de programación. Por ejemplo, ¿me puedes explicar? Me imagino que fue algo así como una dificultad, pero ¿me puedes explicar por qué cuando ustedes estaban en su módulo de compu, que estaban trabajando con el ROM Ejecuta, tenían una estructura que era 4 coeficientes K que les ayudaba a generar las nuevas predicciones para las posiciones, o específicamente, en este caso, posiciones de la partícula? ¿Por qué cuando modelan las nuevas trayectorias, por qué tenemos que meter más coeficientes? ¿Qué es lo que nos dice las ecuaciones diferenciales que tenemos que hacerlo así y ya no como lo habían aprendido? Bueno, como lo habíamos aprendido, eran nada más para modelar dos ecuaciones diferenciales, la derivada de t respecto a y y la derivada de t respecto a z. En este caso, pues ya tenemos 4 diferentes ecuaciones que las tenemos que modelar, y para hacer esto, pues en vez de obtener como las 4Ks, tuvimos que obtener 4Ks para cada función. Entonces en total eran 16, como 16 mini funciones dentro de la función, y ya a partir de eso modelar la trayectoria de las partículas. Y luego también teníamos 3 diferentes masas, entonces 3 diferentes masas con 3 diferentes radios, y eso también lo tuvimos que meter en la función para que se hicieran como las 3 gráficas, tanto del campo uniforme como del campo no uniforme. Entonces, pues esa fue la principal diferencia, que en vez de tener 2 funciones, ahora tenemos 4. Y pues cambia todo, o sea, el método de Ron-Chukuta, de hecho también lo investigamos, cambia cómo obtiene los nuevos valores de las pendientes para cada campo. Exactamente. Y por ejemplo, cuando lo comparas, ahora me voy hacia otro lado, cuando lo comparas con lo que tú aprendiste en el módulo de matemáticas, ahora, ¿cuál es la razón por la que tenemos que hacer esto en Ron-Ejecuta? ¿Estamos trabajando con con ecuaciones diferenciales lineales o con no lineales? ¿Y cómo detectas esto?
No, en este caso no son lineales. Tenemos también los coeficientes, como ya habíamos mencionado. Las ecuaciones que obtuvimos, tenemos tenemos creo que 5 variables y una de esas son los coeficientes, la velocidad angular, el campo magnético no me acuerdo los otros dos. Y ya con estos ya no serían funciones lineales, a lo que serían de segundo grado, creo que son, segundo orden. Ajá, y pues esa sería como la diferencia de las que teníamos anteriormente. Ok, bueno. ¿Puedo puntualizar algo? ¿Todavía me da tiempo? Sí, 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 ok. adelante. Me quedo satisfecho con tu respuesta, pero sí hay algunos detallitos que me gustaría nada más comentar. De hecho, esa parte que tú mencionabas de los coeficientes, que ahora tienes coeficientes y lo que los hace no lineales, fíjate que no iba tanto por ahí. Por ejemplo, el introducir el campo, esas cuestiones, los coeficientes, digamos que no son tan importantes en cuanto tú hablas de la ecuación diferencial, sino va a depender de dos cosas específicamente. Uno, que las derivadas no tengan una potencia, porque a veces confundimos el grado con el orden, no tengan una potencia, que es el grado mayor a 1. O sea, no puedo tener una derivada elevada a la segunda o a la tercera potencia, ¿sí? Puedo tener segundas derivadas, terceras derivadas, pero todas de exponente 1. Lo siguiente, el número de variables dependientes contra independientes que tienes. Si te fijas, todas tus variables de posición y de velocidad dependen del tiempo, pero luego entre ellas se entrelazan. Tú tienes una velocidad, bueno, más bien una aceleración en X que depende de la velocidad en Y. Y entonces ahí es donde empieza ya como todo este sistema a enredarse, ¿sale? Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes empiecen a trabajar y que sigan simulando ese tipo de cuestiones, que es posible que se las sigan encontrando, que les sirva de experiencia, de que aunque los métodos sí los aprenden, pero de una manera como muy, muy puntual, ustedes los pueden escalar, ¿sale? Entonces, vean ese tipo de cosas para que les levanten como esas banderitas de decir, mira, no se está cumpliendo, necesito modificar y sigan investigando. En general, lo que me tocó a mí responderles como dudas en las clases en física, por lo que veo, pues lo han aplicado muy bien y pues los felicito. Muchas gracias, Miguel. Sí, yo tengo una pregunta aquí general para todo el grupo. Durante su investigación, su entrega, su proyecto, ¿cuáles fueron las fuentes que consultaron? ¿A qué fuentes fueron? ¿Cómo las usaron? ¿Y por qué decidieron usar las fuentes que usaron? Bueno, General ayer para todo. había en la rúbrica, creo que tenías que sacar una de la biblioteca digital. También estuvimos investigando en muchas áreas. Nuestras bibliografías creo que las pusimos en las presentaciones, no sé si las vieron, pero pues sí, sí son bastantitas. Yo también me basé mucho en los videos para poder comprender, como soy más visual, me basé mucho en videos para comprender cómo funciona el espectrómetro de masas. Y pues también es muy diferente a leer a que te dé, pues no sé, a lo mejor. Ok, sí, efectivamente, una gráfica dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Y sí que bueno que en su proceso de aprendizaje se van a estas fuentes confiables. Y otra pregunta para que no hemos escuchado mucho a Sergio. No, a Jesús, es lo mismo, ¿eh? Sergio Jesús, Sergio Jesús. Casi ni te vemos, además, Jesús. Ahí está. Oye, Jesús, ¿podrías explicarme? Yo no sé nada de la ley de Faraday. ¿Podrías explicarme en qué consiste esa ley de Faraday? Ay, profe, no me acuerdo bien, creo que me puede dar como una pista de qué era esa ley. Es que no me acuerdo bien en qué Sí, parte estamos. es sobre inducción, ¿verdad? Hay una inducción, de hecho puede llamarse inducción de Faraday, Ok, y ahí hay una derivada por ahí. sí. Pues lo que me acuerdo que vimos en el módulo de física de esa ley es que, o sea, hay como el flujo magnético siempre se intenta como mantener constante. Entonces, cuando se abre como el área, haz de cuenta que, por ejemplo, para que se mantenga constante el flujo, si aumentas el área tienes que disminuir como la dirección de la corriente. Una cosa así como para que, o sea, no afecte, como en, ajá, o sea, como los dos componentes de esa ley
si aumentas uno, tienes que disminuir el otro. Y si disminuyes uno, tienes que aumentar el otro. Era algo así. Ok, sí, sí, está bien. Sí, pues te recuerdas, sí es para el flujo magnético, ¿verdad? Cómo cambia con el tiempo y produce una FEM. Y hay un signo menos que tiene que ver con la dirección de la corriente. Bueno, pues creo que eso es todo. Solo tenía un comentario para Fernando, que dijiste que usamos bibliografía porque venía en la rúbrica. Pues sí, en efecto, ahorita, sí, ahorita están. Ajá, perdón. La biblioteca digital. Esa, ¿verdad? Que la usaron. Sí, Entonces sí, compleja. estaba en la... Sí, exactamente. Pues bueno, hay que usarla no porque solamente esté en la rúbrica, sino también porque es parte de su proceso de aprendizaje y profesionalización y ya acostumbrarse a usarlas sin que vengan rúbricas. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, Miguel, Danay, o jóvenes. No, yo estoy bien. Bueno, nada más. ¿Cómo estamos de tiempo? Tengo que, Pues me cansa estamos uno. justo así ahorita. Bueno, Ok. adelante, unos 2 minutitos. Pues rapidito, por ejemplo, voy con Fernando. Fernando, suponte tú que tienes dos posibles isómeros que son candidatos a un espectro, ¿no? Supongamos que tenemos un isómero ramificado y un isómero y el otro es lineal. ¿Cómo sería en el caso ya en el espectro, cuando estés buscando el ion molecular, qué tan intenso pudieras verse el pico, por ejemplo, del isómero ramificado? En los picos se refiere ya después de que pasan en el detector, ¿no? Que dice la... Sí, básicamente el espectro que te da ya el equipo y con el cual tú vas a identificar a qué molécula Bueno, pues el corresponde. espectro te dice como la concentración que hay de esas masas, ¿no? Qué tanto, el pico más alto pues te indica cuál es el isómero que se encuentra en mayor cantidad. Entonces yo creo que el isómero sería el pico más grande sería el ramificado. Para respecto al ion molecular, Ajá. recuérdense que el ion molecular vimos que era el último que aparecía en el espectro como tal. De todos los picos que se obtiene para la molécula, veíamos que era el que aparecía al final del espectro a la derecha. Entonces, ¿qué tan intenso puede verse ese pico para una molécula, por ejemplo, ramificada? Se vería un poco más pequeño, me parece. ¿Por qué? Es correcta tu respuesta. ¿Por qué? Sí. Debido a que debido a dónde choca en el receptor. Pues sí. Si quieres, vamos a dejar que alguien te apoye un poquito. Ya diste que la respuesta correcta se ve un poco más débil, pero a ver si, por ejemplo, Jesús nos ayuda a ver o a justificar por qué en una molécula ramificada se ve un poquito más pequeño ese pico. Según de lo que nos enseñaron como en la primera clase del reto, las moléculas ramificadas se fragmentaban mucho, ¿no? Entonces, por eso, o sea, como los picos tienen como masas, no me acuerdo si eran atómicas o moleculares, pero bueno, que son como mucho más chicas de la masa como de la molécula completa. Ok, muy bien. Es precisamente porque puede fragmentarse mucho más las moléculas ramificadas. Entonces, pues sí. Muchas gracias. Bueno, ya, no tengo ahora sí más preguntas. Bueno, pues con eso damos por concluido. Muchas gracias y felicidades. Manita arriba. Yo nada más quiero comentar algo ahí. Adelante. Jesús, lo que nos estabas explicando era la ley de Lenz, no la de Faraday. Y si te acuerdas la ley de Lenz, como que te la expliqué muchas veces, quizás por eso te quedaste con eso. Faraday aquí, y es el principio en el cual está basada la parte del separador, es la inducción de un campo magnético a partir de una corriente. Esa corriente está relacionada con la FEM. ¿Sí? Acuérdate. Sí, Pero perdón, tenía idea, profe. Sí, es andaba que tengo que cerca. ver las fórmulas como para acordarme, no me acuerdo de que por los puros nombres. Okay. Eso que dices es súper importante porque justamente la competencia se trata de que demuestres empíricamente apoyándote a través de principios físicos y matemáticos.
Sí, entonces, mucho cuidado con eso. Yo sé que ahorita necesitabas como apoyo una fórmula, pero también váyanse haciendo a la idea de que pues hablamos de las cosas por los nombres, ¿no? Que ya se nos quede bien para que los conceptos los traigamos ahí al día, Sí, ¿vale? Pero bueno. en general muy bien, chicos. Bueno, Muchas pues gracias, ya ahora sí profes. tenemos que dar por terminada la sesión. Muchas gracias. Suben su presentación al Illumen, por favor. ¿El video se sube también, profesor? Si pueden poner también la liga, ya sea una liga del video. Si lo ¿Este suben a un video lo drive. vamos a encontrar hoy? ¿Mande? El video lo vamos a... Sí, a hoy se subir los también. pondré disponibles. Sí. Ujú. Gracias. Chicos, Gracias, ya por profe. último, recuerden por favor responder las ECOAS. ¿Se nos ayudan con eso? Se los agradecemos. Ya les respondimos, creo, casi todos. Sí, Muy bien, gracias. 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 Hasta luego, Gracias. Hasta luego, chicos. profe. Hasta luego. Bye. Ustedes no se me salgan, ¿eh? Ya tengo a los otros equipos que están allá afuera esperando. Ya los voy a dejar entrar, a menos que me digan ustedes que me espere. No, pues está bien. ¿Ya? No, ya. Ok, Venga. entonces, ahí va Florencio, Ana, Andrea Donají, Citlali y Paloma. Ahí van, ahorita van a entrar. Venga. Y espérame, déjame paro la